poco más adelante y ya estaría... Pues muy buenas tardes a todos los que estáis aquí, muy buenas tardes también a los que estáis siguiéndonos por Zoom, en streaming, que como os comentaba ahora, tanto a Ricardo como a Isabel, nuestra conferenciante, hemos perdido un poco la costumbre de venir a actos personales, o sea, en persona y tal, y cada día pues vamos un poco ya apoyándonos en las nuevas tecnologías. Y bueno, da un poco menos de calidez al acto, pero sí por lo menos le da repercusión, ¿no? Y nada, voy a ser breve en la introducción, porque al final todos sabemos un poco que el acto que venimos, que es un día más de estos actos, un día más del Foro de Integración Social, que con tanto gusto Ricardo Gayol nos suele traer periódicamente, y que personalmente a mí pues es uno de los actos que más me gusta del centro, tanto por la temática como por la calidad de los participantes, ¿no? Una cosa que agradecer siempre a Ricardo. En segundo lugar, pues disculpar tanto a Valentín Martínez Otero como a Andrés Menéndez, presidente y presidente adjunto del centro, que no puede estar aquí hoy acompañándonos. Y bueno, aparte de presentar a Ricardo, que siempre es un gusto, presentar también a Isabel Lima, que es graduada en Trabajo Social, que ese es un poco el principio, y a partir de ahí pues una estrella casi de talla mundial en el mundo de los servicios sociales, ¿no? Que ha sido secretaria de Estado hasta hace un año más o menos, corrígeme si me equivoco, Sí. Y bueno, que participa en numerosas instituciones nacionales e internacionales en relación a los servicios sociales. Y sin más, pues nada, voy a ceder la palabra a Ricardo y que a su vez se la cederá a Isabel para hablar de un tema que es el futuro de los servicios sociales, que sin duda es una parte muy importante de lo que es la sociedad del siglo XXI, ¿no? De lo que nos queda, y es parte del estado de bienestar que tenemos que consolidar. Sobre todo un día como hoy, 25 de noviembre, hay que señalarlo, Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género, que son pues, muchas veces estas mujeres que sufren este tipo de violencia, a las que también recurren a nuestros servicios sociales. Y bueno, sobre todo en un mundo que cada vez va más desigual, aunque parece incluso en las sociedades que son occidentales como la nuestra, que parece que todo va bien, que todo evoluciona hacia la prosperidad económica, pues las desigualdades se van acrecentando, y es en ese punto donde los servicios sociales tienen que hacer su labor. Bueno, sin más, darle la palabra a Ricardo Gayol, y bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí y por el acto, que seguro que va a ser de grandísimo interés. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Alfonso. Además, transmítele a la Junta que me gusta que vengas tú a nuestros actos, porque eso, se nota el feeling, ¿no? Bueno, eso es, pues lógicamente, dicho de forma jocosa, pero que te agradecemos mucho que hayas venido a acompañarnos. Bien, pues empezamos con este acto, el curso 2021-2022 del Foro de Integración Social de este centro, que es un modesto intento de traer a las casas regionales, además a la casa decana de las casas regionales, como es el Centro Asturiano de Madrid, una serie de temas que no eran muy habituales en sus programaciones, que tenían, pues, lógicamente, como un ámbito más tradicional. Pues ahora pues todo cambia, las comunicaciones y también la forma de trabajar de estas casas, ¿no? Y en ese sentido estamos incorporando pues temas nuevos, foros de debate, pues que ayudan a que la vida asociativa sea más interesante, más enriquecedora, ¿no? Y bueno, nosotros sí tenemos como foro una clara vocación por las políticas sociales, como el nombre indica, y además porque las personas que lo organizamos desde el primer momento pues hemos sido personas vinculadas a las políticas sociales de distintas maneras. Los hemos ido tocando en nuestros 28 años de historia que vamos a
a cumplir en el mes de enero, pues nos hemos ido tocando de formas muy diferentes, porque obviamente tampoco se trata de hacer cuestiones académicas, sino de estar un poco sobre la punta de la realidad y tratar de dar una respuesta, pues al menos divulgativa, que es el nivel que nos planteamos, Ana, en este tipo de actos, ¿no? Que sea algo divulgativo, que cualquier persona con cierta inquietud pues le pueda interesar el enfoque, sin necesariamente, aunque cuando hace falta lo hagamos, tener que hacer grandes profundizaciones a nivel técnico, ¿no? Entonces, pero hablar de los servicios sociales hoy, efectivamente, no es un tema, diríamos, que toque por una cuestión más o menos general, de interés general, sino porque es verdad que los servicios sociales están en un momento de debate también, un momento lógicamente complejo, como ocurre con todos los procesos del bienestar, pero que lógicamente quizá el cuarto pilar del estado de bienestar, que sería ese sistema público de servicios sociales tan querido y deseado, pero no siempre tan respetado por nuestras sociedades, ¿no? Incluso por nuestra clase política, pues lógicamente necesita engrasar y necesita encontrar el modo para que actualmente ese cuarto pilar sea real y sea efectivo en ese estado de bienestar que tenemos en construcción por muchas circunstancias que ahora no me voy a alargar, pero que tenemos en construcción. Pero así como el sistema educativo, el sistema sanitario, con todas sus idas y venidas, y el sistema de pensiones, lo digamos también, pero están más afianzados como sistemas que el cuarto pilar, que es el sistema público de servicios sociales. Están más afianzados quizá por la propia índole de cada uno, porque el sistema de servicios sociales abarca cuestiones transversales, diversas, que a veces lo hacen más difuso. Y además también ocurre que en la legislación, al ser una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pues ha resultado también ser un poco la hermana pobre desde el punto de vista legislativo. Y a veces el serlo desde el punto de vista legislativo también supone que lo pueda ser desde el punto de vista presupuestario, y eso ya es más grave porque puede faltar infraestructuras importantes para que el servicio tenga esa capacidad de penetración en la sociedad, en la realidad social, que es lo que realmente necesita. Pero bueno, yo solo quería hacer esto como pequeña justificación de por qué traemos ahora el futuro de los servicios sociales. Ana Lima es una persona no solo idónea y no solo experta en la materia, sino que yo creo que vive este conflicto, por llamarle de alguna forma, no tratamos de llamarle conflicto bélico, pero sí es un conflicto en términos de lo que es la realidad de un sistema, y entonces en ese sentido ella ha trabajado primero como profesional muchos años, ha liderado instituciones como el Consejo General de Trabajo Social, que son representativas de los profesionales del ramo y que por lo tanto viven esta peripecia de una manera intensa, y además ha tenido la ocasión, aunque haya sido breve por mor de estas circunstancias políticas que en el país hemos vivido en los últimos tiempos, de tener situaciones muy cambiantes, gobiernos que duran poco tiempo, etc. Ahora parece que estamos en un puntito más de estabilidad, a ver si es verdad, y ella le ha tocado ser secretaria de Estado de Servicios Sociales en esa etapa cambiante, entre octubre de 2018 y enero de 2020. Una etapa breve que no le ha permitido desarrollar profundamente el trabajo, pero que seguro que sí le ha permitido conocer muy a fondo todo el trasunto
lo que le faltaba por conocer, que era poco ya, pero el trasunto de lo que es la peripecia de este sistema. Un sistema que para nosotros es muy importante. Es muy importante porque da soporte a una cantidad enorme de intervenciones, de actuaciones que son vitales para amplios colectivos de la sociedad. No solo para los más vulnerables, pero también para los más vulnerables. Pero hay que tener el concepto, y termino, Ana, de que los servicios sociales son para toda la sociedad. Y eso creo que es importante. Luego, naturalmente, habrá intensidades de necesidad por parte de unos colectivos, de otros, de unas personas, de otras, pero son servicios que tienen la vocación de atender a toda la sociedad. Y por lo tanto, su importancia es radical para esa construcción, consolidación del estado de bienestar que queremos tener y que aún no hemos logrado del todo. Bueno, pues con esto, Ana, te agradezco muchísimo la presencia. Quiero darte las gracias personalmente y grupalmente por los que organizamos este acto, porque en cualquier circunstancia que te hemos llamado nos has atendido, y eso no lo hace todo el mundo, y nos has atendido bien. Esa es otra cosa de la que sentimos satisfacción y gratitud. Así que muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer estar aquí esta tarde con las personas que estáis aquí en presencia y con las personas que os habéis conectado. Bueno, gracias, Ricardo, a vosotros por pensar siempre en mí. Yo creo que ha sido siempre para mí una responsabilidad y un placer estar junto y participar junto con vosotros, y nos hemos encontrado en muchos espacios políticos, profesionales, del ámbito de los servicios sociales, y bueno, pues realmente este es uno más, para mí es uno más, y cómo no iba a estar aquí hoy con vosotros. Y vamos a hablar un poco de los servicios sociales en general y del reto. Me pedía Ricardo que hablase también del reto que supone para los servicios sociales el contexto actual. Por eso yo creo que es importante empezar con una visión global, vamos a llamarla así, una visión global de lo que sería el mundo en general y qué parte, en qué parte hay que tener en cuenta a los servicios sociales. Realmente, si leemos a cualquier experto o experta en cuestiones de cuáles son los desafíos a nivel global, coinciden como en 3 puntos. La aniquilación nuclear es uno de los grandes riesgos a nivel global y mundial. Las catástrofes climáticas, que también, bueno, veis que están en la agenda pública diariamente, y en todos los países del mundo estamos viendo cada día algunas de las consecuencias y el impacto que tienen estas catástrofes. Y luego la destrucción neoliberal del contrato social. Y es ahí donde yo creo que tenemos que enmarcar la cuestión de los servicios sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que ver de una manera sectorial los servicios sociales es necesario, pero tenemos que hacerlo también de una manera transaccional y pensar que son cuestiones que hay que tratar también, en este caso desde Europa, y luego voy a hablar también de los fondos europeos. Entonces, bueno, pues enmarcarlo ahí. Yo creo que esa visión global lo que hace es que, igual que queramos o pongamos medios como humanidad para evitar una guerra nuclear o una extinción por una catástrofe climática, también hay que tener en cuenta el colapso social. Y este se puede producir por una carencia de sostenibilidad social. Es decir, porque todo lo que hagamos tiene que estar pensado en cómo mejorar la vida en general para nuestras generaciones futuras. Cómo hacer que en este mundo las personas sientan que merece la pena vivir en este mundo con dignidad.
Y eso tiene mucho que ver con los derechos sociales y con la protección social. Y es por ello que a mí siempre me gusta enmarcarlo, porque, como decía, muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de protección social, pensamos en sanidad, en educación, es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Sanidad, educación, las pensiones, y es verdad que son pilares fundamentales, pero parece que se diluye siempre la idea del cuarto pilar del estado de bienestar, como los servicios sociales. Y entonces nos encontramos con que desde el punto de vista político pues se les llama de otra manera, ¿no? Hablamos de derechos sociales, hablamos de políticas sociales, hablamos de otra serie de terminologías, cada atención a la ciudadanía, en fin, os podría decir miles de maneras de conceptualizarlo, y que realmente dan lugar a una confusión, porque políticas sociales son las políticas que también hablan de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de la garantía de rentas, de la vivienda y de otras cuestiones que forman parte de los sistemas de protección social. Por tanto, los servicios sociales también, pero deberían tener su conceptualización específica. Y esto lo digo porque para todos los partidos políticos, ¿no? que ya digo, igual pues hablan de familia, de infancia, de colectivos, que están bien y que se atienden también desde los servicios sociales, pero la infancia, la familia, las personas mayores también son atendidas desde otros sistemas, es decir, no solo son de los servicios sociales. Por tanto, si hablamos de esa vocación de universalidad, tenemos que hablar de servicios sociales y qué parte de las competencias de la atención tienen en cada colectivo o en cada una de las competencias que tengan. Bueno, dicho esto, así como para empezar, yo sí que hablaría también, no mucho más en esa clave internacional, pero sí me gusta también hablar. Bueno, hay un filósofo que es Yuval Harari, que explica que posiblemente el mayor riesgo al que se enfrenta el mundo en la actualidad es que por primera vez en la historia la sociedad no sabe cómo va a ser el mundo en los próximos 25 años. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que nos manejamos en un contexto de mucha incertidumbre que por supuesto marca el ámbito económico, el medioambiental, el geopolítico y el social. Y es en ese social, como decía, en el que yo me encuadro cuando hablo de servicios sociales, porque si algo tenemos claro es que si no hay un desarrollo humano que vaya acorde al desarrollo económico, podemos entrar en una vía muerta. Por eso, cuando se habla del decálogo, precisamente ese decálogo de desafíos, hay muchos de ellos, o algunos, que hablan de una manera específica de lo que serían los desafíos del mundo y que tratarían el ámbito social. Pues por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver, como decía, con el cambio climático, que sería toda la reducción de las reservas subterráneas de agua, el aumento de los precios de los alimentos, el agua y la energía, el incremento de la población, el agotamiento de los recursos, el terrorismo, las guerras, las pandemias. Estamos viviendo una pandemia en la actualidad y estamos viendo en primera línea el impacto que tiene. Tiene un impacto sanitario. Es un problema fundamentalmente sanitario, pero nosotros que trabajamos en servicios sociales hemos visto cómo ha tenido un impacto social brutal en muchas personas, en muchas familias, y parece que nos hemos puesto en modo emergencia, atención de la emergencia social en servicios sociales, y fundamentalmente se ha volcado el sistema a esa parte de concesión de prestaciones económicas, fundamentalmente, y se han ido dejando otras cuestiones en un segundo plano que tienen que ver con cuestiones muy importantes también, como la atención a la dependencia o el acompañamiento social, ¿no? Que se quedaron ahí como en la nevera porque lo importante era lo urgente, y lo urgente lo marcaba la pandemia, y esto ha tenido un efecto también brutal en las familias, en las personas y en los servicios sociales. Luego, por otro lado, hay otro de los desafíos que es la robotización, ¿no?
y cómo esa robotización también en muchos casos se ve como una oportunidad. Y si vemos a los servicios sociales, por ejemplo, se está hablando de la teleasistencia avanzada o de la atención en los domicilios y cómo los domicilios se pueden hacer robóticos, domóticos y pueden de alguna forma complementar esa idea que tenemos del nuevo modelo de la dependencia, donde las personas van a poder vivir, o es deseable que vivan el mayor tiempo posible en su hogar, en su casa o en hogares pequeños. Y por supuesto también las residencias pueden ser robotizadas. Luego, por otro lado, la falta de privacidad es uno de los grandes problemas que tenemos, porque los datos personales al final son como el nuevo petróleo del siglo XXI y hay riesgo de que puedan caer en manos totalitaristas. Entonces, bueno, pues es otra de las cuestiones que también nos afectan y por supuesto nos afectan a servicios sociales que tenemos la protección de datos máxima igual que sanidad. Y luego también se habla del peligro del modelo ACGT con las siglas en inglés, que es autoritarismo, consumismo, ambiciones globales y tecnología, que realmente bueno, está acuñado por una profesora de Oxford, que es Rana Mitter, y ella habla de lo que sería la forma del capitalismo totalitario, que el gran ejemplo es China, y bueno, pues todos los problemas que esto puede traer. Las cuestiones de la demografía, el invierno demográfico, que en España además pues lo vivimos, somos uno de los países más envejecidos del mundo y bueno, algunas de las comunidades autónomas, vamos a llevar La Palma, Castilla y León, algunas provincias en Galicia y demás, pues son pueblos y ciudades, pues ya digo, de lo más envejecido. Además, nuestra tasa de envejecimiento, junto con Suiza y Japón, somos de los países donde la gente vive más años, y eso está muy bien, porque eso es un indicador de que hay un progreso social, pero también trae unas circunstancias y unas necesidades sociales y de atención en servicios sociales que hay que tener en cuenta. Sí que además las migraciones, muchas migraciones son forzosas precisamente por el cambio climático y también económicas. Estamos viendo cómo bueno, los aluviones de gente que están en las fronteras de Europa, todas estas dificultades que se generan que también son sociales. Y luego la desigualdad social creciente, que es una de las grandes preocupaciones mundiales. La sociedad cada vez es como que se dualiza más. Los ricos son cada vez más ricos y son una minoría, y las personas pobres son cada vez más pobres. Se está como hundiendo la clase media. Y esto también lo vemos porque, por ejemplo, en servicios sociales recibimos a mucha gente que está trabajando, que tiene un empleo y sin embargo no llega a fin de mes. Os pongo un ejemplo muy fácil. Yo estoy todos los días firmando informes de ayudas económicas a personas que cobran 1.000 euros, 1.200 euros, pero pagan 800 de alquiler o de hipoteca. Con lo cual es que no llegan a fin de mes. Es una situación que Bauman, por ejemplo, le llama el precariado, es decir, la gente que trabaja, el proletariado pobre, ¿no? Que a pesar de trabajar no puede salir de la pobreza, no llega a cubrir sus gastos básicos. Y esto es un problema que tiene que ver con esa desigualdad también, ¿no? Y con esa bueno, pues, necesidad que hay de poner medidas para combatir esa desigualdad a través, hay gente que habla a través de prestaciones para familias vulnerables y gente que habla de dignificar también los salarios y el empleo, ¿no? Y las condiciones de trabajo. Yo creo que ambas dos serían necesarias. Bueno, pues se habla también del déficit del liderazgo, de lo social, ¿no? Parece que el capitalismo salvaje pone sobre la mesa el individualismo, la tecnología, como algo que caracteriza a nuestras sociedades y que el consumismo, ¿no? Y que no pone en valor lo social, lo comunitario, la solidaridad. Bueno, pues también se habla mucho del crecimiento del populismo y el debilitamiento de las democracias, de la democracia en general, ¿no? Y como esa desconfianza de las instituciones, el cortoplacismo político. Yo hace poco venía oyendo en la radio este movimiento que hay en contra de las vacunas, ¿no? Por
ejemplo, y que cómo eso puede tener un populismo político en un momento dado y cómo puede perjudicar, como hemos dicho, puede tener un impacto negativo tanto sanitario como social en las personas y cómo eso luego lo tenemos que abordar como necesidades sociales, los servicios sociales. Bueno, pues como decía, hay una gran esperanza y esto va a salir en cómo se va a afrontar el futuro en algunas cuestiones claves como son la innovación tecnológica y cómo puede mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Ya las ha mejorado en muchas partes del mundo. Y luego la importancia de ese liderazgo y de gobernanza, ¿no? Y luchar contra la desigualdad. Bueno, pues con eso yo ahí ya lo dejo, la parte internacional, porque esto tendría que ver, como digo, con ese contexto como más global que creo necesario que lo pongamos sobre la mesa para entender también cómo tiene un impacto en los servicios sociales o cómo los servicios sociales pueden contribuir a mejorar todo eso. Bueno, pues si vemos un poco la evolución histórica en España, no voy a hablar mucho de esto porque si queremos hablar de retos, pues estar solo hablando de la historia tampoco tiene mucho sentido, pero sí es importante saber de dónde venimos y por qué, así entendemos a lo mejor por qué estamos así, ¿no? O por qué no hemos llegado a la universalización como otros sistemas de bienestar. Sí que los servicios sociales en España tienen una evolución histórica que data de los años 70 y vienen un poco de una historia porque estas fases de las que voy a hablar no se ha acabado una y ha empezado otra, sino que han sido coetáneas, han sido simultáneas también en el tiempo. Había una primera fase de caridad, lo que se entendía por la caridad, la sopa de la que se daba en la plaza a los pobres, os sonará. Yo tengo por ahí todavía imágenes que no he querido ahora traer, pero bueno, pues esas, la caridad y que sigue existiendo también, ¿no? La beneficencia pública, o sea, solo tenemos que ver un banco de alimentos, por ejemplo, y ya entenderíamos que se puede hablar de caridad. La beneficencia pública, que ya no existe porque hay beneficencia pero ya no es pública, había leyes que se eliminaron cuando se hicieron las leyes de servicios sociales, la fase de la asistencia social y la cuarta fase, que es en la que estamos, que sería la de los servicios sociales, que, como digo, en España ya en el siglo XIX coexistían todas estas formas de acción social y aún siguen coexistiendo. Y luego, bueno, pues sí que es importante ver cómo nosotros, como personas ciudadanas de nuestro barrio, de nuestro pueblo, nos afecta un poco esta evolución que han tenido los servicios sociales. El papel de la acción social desde esa caridad a la beneficencia que decíamos, a la asistencia social y a los actuales y modernos servicios sociales ha cambiado en el cómo también vemos a las personas que acuden a servicios sociales, de beneficiarias a ciudadanas. Y el camino que se ha ido marcando en este proceso ha sido un camino de garantía de derechos, de pedir derechos, y no, como decía, ser que se ponga una mirada paternalista, ¿no?, de subsidiaria sobre las personas. Y el horizonte que tienen los servicios sociales es la universalización. Al igual que se ha universalizado el sistema de sanidad, el de educación o el de pensiones. Y en ese camino de la universalización se está acoplando algo, sí. Yo creo que están todos... Sí, Igual alguien tiene. Sí, bueno, si alguien tiene abierto el micro, por favor que lo cierre, así no se acopla. Ah, vale. Igual se ha acoplado algo. Vale. Bueno, pues la cuestión tiene que ver con que en España, como ha dicho Ricardo, sí que hay un desarrollo de las comunidades autónomas, de las competencias de los servicios sociales en las comunidades autónomas como competencia exclusiva, y eso hace que hasta el momento no haya habido una ley marco. Hay una ley de servicios sociales por cada comunidad autónoma
y eso produce que haya diferencias territoriales, es decir, casi como hemos dicho muchas veces desde el colectivo profesional de trabajo social, al final eso hace que tus derechos los marque tu código postal. En función de dónde vives, pues puedes tener unos derechos sociales reconocidos u otros en cuanto a servicios sociales se refiere. Y sí es verdad que en Europa siempre nos han afeado a España el hecho de las diferencias territoriales que existen en cuanto al reconocimiento de derechos. Y esto, bueno, pues es, yo digo, una reivindicación histórica en la profesión de trabajo social, diría de 40 años, me atrevería a decir, de una ley marco de servicios sociales que regule unas prestaciones y unos derechos mínimos, y a partir de ahí haya un desarrollo en las comunidades autónomas, que por supuesto no sería ni mucho menos una cuestión de quitarle ninguna competencia a las comunidades autónomas. Sería una idea de homogeneización en una base mínima, y a partir de ahí pues que cada una también lo desarrolle como pueda y como considere oportuno, porque evidentemente sabemos también que hay muchísimas diferencias en el desarrollo de los servicios sociales en unas comunidades y en otras. Por tanto, no se trataría de hacer una igualación a la baja, sino al contrario, ¿no? Marcar un mínimo y a partir de ahí un desarrollo. Lo único que existe a nivel estatal, en el Ministerio, es un catálogo de referencia de servicios sociales que está aprobado en 2013 y también el antiguo Plan Concertado de Prestaciones Básicas, cuyos fondos de financiación del Estado se reparten a las comunidades autónomas a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Bueno, pues esto sería un poco lo único como marco estructural que existe. ¿Y por qué lo cuento, ¿no? Porque luego vamos a ver cuál es uno de los retos que se ha marcado desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista también político. Bueno, pues como veis, bueno, pues el proceso histórico de este sistema pasa por su nacimiento y construcción allá por los años 80, una consolidación hasta hasta 2006 y luego toda la creación de las leyes de servicios sociales que se llaman de segunda y tercera generación por parte de las comunidades autónomas, que lo que suponen es que van modernizando y actualizando todas las prestaciones. Hay un hito importante que marca la Ley de la Dependencia, y es que a partir de diciembre de 2006 la Ley de Dependencia habla del reconocimiento de un derecho subjetivo universal a la ciudadanía. Esto era algo inédito en servicios sociales, no había sido reconocido en ninguna ley, y a partir de ahí las leyes nuevas que se van aprobando en las comunidades autónomas incluyen el reconocimiento de derecho subjetivo y luego marcan otros como que no son subjetivos pero que están ahí también, ¿no? Entonces sí que hay una diferencia importante, porque un derecho subjetivo universal supone un derecho individual que además se puede reclamar ante los tribunales. Y no es algo arbitrario que se ponga en un presupuesto y si se acaba pues ya no te corresponde, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con un avance brutal en servicios sociales, no tanto por las prestaciones que regulaba la Ley de la Dependencia, que ya existían, las residencias de personas mayores, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, sino porque supone un marco estatal que regula un mínimo en atención a dependencia y en promoción de la autonomía, que tiene que ver con todo esto. Bueno, pues realmente llegamos un poco a la idea de preguntarnos sobre los servicios sociales en España, qué necesidades deben cubrir, cuál debe ser su financiación, desde qué equipamientos y con qué prestaciones se deben mantener. Y es verdad que hay autores que hablan de la indefinición de los propios servicios sociales, pero yo creo que hablan del apoyo fundamentalmente hablan de la protección social, del apoyo a la inclusión social y de la promoción de la autonomía y bueno, pues de la cobertura que va en contra, ¿no? Un poco de lo que sería la exclusión social.
Sí que hay una definición, lo que es verdad es que no hay una, como decía, una ley marco que deje claro qué competencias, quién las tiene, o sea, que ordene un poco toda esa galaxia de legislación y normativa que toca a veces de lleno a los servicios sociales y otras veces, pues por ejemplo, si hablamos de la LOPIBI, la ley que acaba de aprobarse de infancia y adolescencia frente a la violencia de género, vemos cómo habla también de servicios sociales, pero no es una ley exclusiva de servicios sociales, también habla de educación, de sanidad, es decir, hay toda una serie de legislación, los estatutos de autonomía también regulan parte de los servicios sociales, es decir, hay mucha normativa que habla de servicios sociales pero que no es expresa de servicios sociales. Sí es cierto también que nuestro sistema, y esto es algo que yo siempre quiero recordar, pues nosotros decimos así como sacando pecho siempre las personas que trabajamos, sobre todo y las profesionales de los servicios sociales y del trabajo social, que somos el cuarto pilar del estado de bienestar, pero hay que reconocer que somos el pilar más abandonado, el que está a la cola, el que tiene más carencias, el que está burocratizado y los trámites pues se eternizan muchas veces, el que está infradotado, el que no cumple las ratios profesionales, es el peor de los sistemas de protección social. Esta es una realidad que está ahí, que existe y a la que nos hemos enfrentado. Quizá a veces es una realidad un poco invisibilizada porque el sistema sanitario puede tener muchas deficiencias, pero es algo visible, ¿no? Que todo el mundo lo saca a la calle, hay manifestaciones, pero es muy difícil que haya un movimiento social por los servicios sociales. Por eso en su momento surgió la Marea Naranja y por supuesto la conformaban también muchas personas de la ciudadanía, plataformas de personas con discapacidad, de personas en situación de dependencia y que apoyaron la creación de la Marea Naranja en la crisis anterior, que era una crisis financiera durísima en la que se produjeron, Ricardo lo ha comentado, muchos recortes en los servicios sociales cuando más falta la gente le hacía, ¿no? Si recordamos esa ola de desahucios que surgieron todos aquellos movimientos, bueno, pues los servicios sociales estaban ahí en su marea, recordando que no podía haber recortes en el sistema de servicios sociales. Y es verdad que la situación ha ido mejorando, pero aún así no hemos llegado a recuperar el nivel presupuestario que teníamos en 2011. Sin embargo, yo por ejemplo, que me fui de excedencia de un centro de servicios sociales, cuando volví a los casi 10 años me encontré con que el personal era el mismo exactamente, con suerte porque en otros sitios se había despedido a plantilla, y tenían un 400% más de demanda de trabajo. Quiero decir, esto es una situación que se ha empeorado más con la pandemia. La pandemia nos ha mostrado que ya las posturas las teníamos a punto de saltar y han saltado en muchos casos. Y es tremenda las listas de espera que hay en servicios sociales, no se cumplen las ratios y a mí siempre me gusta sacar a relucir la Marea Naranja porque parece que el movimiento de denuncia de los servicios sociales no termina de cuajar, porque es verdad que a veces trabajamos con población vulnerable que muchas veces hasta se avergüenza de venir a servicios sociales y no se moviliza, no hace un movimiento común para salir a reclamar sus derechos. Es verdad que la única excepción que hay, bueno, hay alguna más, hay una plataforma que renta mínima tu derecho y alguna otra. Aquí en Madrid. En Madrid. En otros sitios ni siquiera existe, ¿verdad, Ricardo? Y sin embargo, el foro Ser Social, es decir, hay varios foros que están reclamando esto, pero es verdad que son muy minoritarios en otras comunidades autónomas o ni siquiera existen. Y yo, desde mi punto de vista, esto es una opinión que me gustaría que luego me dijeseis, creo que es el colectivo de personas con discapacidad el colectivo que más se moviliza, que más capacidad de movilización tiene. Y en este caso, además, muy pegado a servicios sociales, tiene que ver, por ejemplo, con las plataformas de la dependencia, que se crearon en su momento a nivel estatal, en todas las comunidades autónomas, y que fueron ellos los que eligieron el color naranja de nuestra marea. Ya lo tenían cuando se creó la marea y
y lo utilizamos porque entendíamos que era importante visibilizarles y reforzar más su valentía, ¿no?, que habían tenido de empezar a reclamar sus derechos en servicios sociales. Bueno, pues yo, en ese cuadro estatal que hago de partidos políticos, siempre yo llevo una diapositiva que conservo con mucho cariño, porque yo creo que no es de ahora, es decir, quiero sobre todo visibilizar que hay una cuestión que viene de hace muchos años, y es esa demanda de una ordenación del sistema, de un modelo nuevo de servicios sociales que requería un marco estatal también normativo. Y, por ejemplo, os pongo un ejemplo de los acuerdos de... Bueno, hay como dos momentos importantes. Uno es los programas de los partidos políticos en 2019, en las elecciones aquellas, y otro los acuerdos de gobierno de coalición que está ahora, que se tomaron justo cuando salía yo de secretaria de Estado por estos acuerdos, porque entró a gobernar Podemos con el Partido Socialista. Bueno, pues si veis aquí, en esta diapositiva se habla de la defensa, de la importancia de la defensa de una ley marco de servicios sociales, de pasar de la beneficencia y de una vez por todas y hablar de servicios sociales y de otras cuestiones que tenían que ver con aquel momento, pues con la derogación de la reforma local y demás. Esto fue firmado por muchos partidos políticos, dos de ellos están actualmente en el gobierno. Por tanto, como no podía ser de otra manera, cuando han gobernado en la coalición progresista que hicieron, marcan que tienen un compromiso en esos acuerdos de gobierno, marcan que tienen el compromiso firme de hacer una ley marco de servicios sociales. Y además esto pues ya se quedó de alguna forma cerrado cuando yo me fui del ministerio. Se cerraron dos compromisos con Europa, uno de ellos era hacer el libro blanco de servicios sociales para crear esta ley marco, y el otro hacer un sistema de información de servicios sociales que nos procurase información de toda España de lo que ocurría en servicios sociales, porque aunque os creáis que no hay una estadística común, y si no nos medimos igual no nos podemos comparar, y teníamos muchísimas dificultades para saber lo que estaba pasando en servicios sociales en España. Por tanto, esas dos cuestiones tenían un carácter estructural muy importante. Por supuesto, había otros acuerdos que ahora iré contando, que también se tomaron en cuanto a servicios sociales, pero yo quería remarcar este porque creo que es el que situaría el marco normativo de todo lo demás. Y luego hay otra cuestión importante que tiene que ver con cómo esto ha aparecido en el acuerdo de disposiciones operativas del plan de recuperación. Hay un plan de recuperación, transformación y resiliencia donde llegan todos los fondos de la componente, bueno, en este caso la componente 22, donde están todos los fondos Next Generation, y habla específicamente de cómo va a abordar los servicios sociales. Sí que, bueno, deciros también que en el congreso último del Partido Socialista se reafirmó en el programa que se aprobó la ley de servicios sociales. Se hablaba de la necesidad de unos nuevos servicios sociales para superar la crisis acumulada y, desde luego, bueno, pues, ¿de qué se hablaba? Yo he recogido así de una forma muy esquemática, si me permitís, porque es un documento de mucha profundidad, pero sí se hablaba de la necesidad de esos nuevos servicios sociales de futuro que asegurasen la protección, la autonomía y la convivencia. Hacían mucho hincapié en la idea de los cuidados, del apoyo y de las intervenciones sociales. Bueno, pues para eso se habla de la promoción de una seguridad, de cultivar facultades en periodos en los que personas pueden pasar momentos de vulnerabilidad y de la autonomía personal y de la dependencia. Bueno, se hablaba también de promover la inclusión, por supuesto, como objetivos del sistema, y que se quieren unos servicios proactivos y de proximidad, que se presten en los municipios, en los barrios, en los pueblos, en la comunidad. Por tanto, se está hablando de una capilarización, de una proximidad, de reforzar la atención primaria de los servicios sociales,
que en otros sitios de España se llama atención comunitaria, servicios sociales municipales de la red básica, bueno, en Madrid se llama de atención primaria. Se reconocen las insuficiencias de las que yo he hablado, que no se está atendiendo de una manera adecuada a la demanda social, y se apuesta por unos servicios públicos fuertes de calidad y esa tendencia de la que yo hablaba de la universalidad. Yo participé también en esta ponencia, por tanto, pues comprenderéis que la comparto totalmente, ¿no? Se habla de la importancia de crear un catálogo donde se diga exactamente qué prestaciones, qué derechos se reconocen en los servicios sociales y se habla de una vocación de descentralización, que se presten en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Incluso se habla de esa cogobernanza de los 3 niveles, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que las comunidades también descentralicen más en el territorio, es decir, se está apostando por un modelo municipalista, pero desde luego en las condiciones que está no se podría mantener. Se habla como amenazas de los recortes sociales, algo he mencionado yo con la marea, y de las privatizaciones y de la necesidad de abordar esas nuevas necesidades. Bueno, pues con todas estas ideas también se dice que hay que reforzar ese órgano que es el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el de Dependencia, porque es el órgano donde se pueden tomar acuerdos comunes con todas las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y repartir la financiación, en fin, como que sí que esa parte de marco que yo decía es una apuesta. En cuanto a la ley de la dependencia, se habla de la apuesta por una vida independiente, por eliminar las listas de espera y por desde luego, hacer planes de emergencia en las residencias también, ¿no? Por todo esto que ha ocurrido en la pandemia, pero que yo creo que, bueno, ya antes era un problema, lo que pasa es que se ha visibilizado más en la pandemia. En cuanto a discapacidad, se apuesta mucho por seguir aplicando la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que la conoceréis, bueno, las personas que estéis aquí conmigo mejor que yo seguro. Hacer más ágil todo el reconocimiento de la discapacidad, que es un trámite burocrático largo, en fin, bueno, también intragable totalmente, eso os lo digo yo así, lo calificaría así y me quedo tan tranquila. Y modificar la Constitución para eliminar la palabra de disminuido y cambiarla por persona con discapacidad, y la accesibilidad universal, que tiene además buena carga de estos fondos europeos que yo os he dicho. En cuanto a la infancia y la adolescencia, la aplicación y el desarrollo de toda la LOPIBI, esta ley de violencia que os he comentado, y bueno, fomentar el acogimiento y también toda una reformulación en torno a los niños y niñas migrantes no acompañados, que se le ha pedido por parte de las comunidades autónomas reiteradamente que tome medidas la Administración General del Estado, y también lo ha puesto en su agenda para tomarlas. Bueno, pues con todo esto que os comentaba, llegamos a estos fondos, ¿no? A estos fondos de los que ya termino hablando. ¿Por qué? ¿Y por qué lo pongo así? Porque yo creo que es importante que veamos que hay apuestas claras que van a trasladar dinero de los fondos europeos al Estado, el Estado a las comunidades autónomas, y que van destinadas en alguna medida a los servicios sociales. Yo tengo que decir que me hubiera gustado que hubiese muchísimo más para servicios sociales, pero bueno, pues bueno, esto es lo que hay y está bien también. Sobre todo, como un 70% de esos fondos van a ir a lo que llaman la atención y cuidado estatal, que es la dependencia. Os lo digo así para que se entienda, cuando se habla de cuidados, se está hablando de dependencia. Y ahí va a ir un 70%. Quieren invertir en eso que he comentado yo de eliminar lista de espera, pero también cambiar el modelo. No quieren grandes residencias, sino que quieren adaptar los domicilios para que la gente viva en su casa el máximo tiempo posible, y además que las residencias sean como mini hogares, vamos a decirlo así, y promover otros modelos como el de cohousing y otra serie de alternativas que no sean las residencias. Pues modelos también más sostenibles, más en el territorio, la innovación y la digitalización, por supuesto, apostando ahí en la atención a la dependencia, la teleasistencia avanzada, en todo eso se va a invertir. Luego también, en cuanto a la ley, que se dice claramente que se va a hacer una ley por parte del Ministerio, se va a liderar, o el ponente va a ser el Ministerio actual de Derechos Sociales y Agenda 2030,
quieren que esa ley refuerce el sistema, promueva la innovación y se habla de la modernización y la digitalización de todos los servicios sociales que estamos, bueno, pues algunos estarán muy avanzados, pero por su cuenta no hay un marco general, como decía, del que se pueda hablar. La mejora de la capacitación de los profesionales y de las profesionales del sistema y ese nuevo sistema de información que se va a llamar SIES, Sistema de Información en Servicios Sociales. Bueno, toda esta ley, todo esto que os digo del nuevo modelo, ¿qué tiene que regular? Por los servicios, los centros, los programas, las prestaciones, hacer ese catálogo, ¿no? Cómo se va a hacer la prestación profesional, las prestaciones de servicio, las económicas y las tecnológicas. Y desde luego, bueno, dejar muy claro cuáles van a estar garantizadas como derechos subjetivos universales y cuáles no, las condicionadas. Cuando llegáis a las garantizadas y condicionadas, tiene que ver con los subjetivos y universales y con las que no. Esto es algo que está ahí presente en el cambio. Y luego, así como de cambio de modelo, ya terminaría aquí, sería esa idea de la normativa marco, ¿no? La atención a la dependencia con todo ese cambio del que os he hablado. Se habla mucho de garantizar los ingresos mínimos, o sea, una garantía de rentas con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que todavía está ahí pendiente una reforma porque ha dado muchos problemas a la hora de su gestión, ha metido a las personas en un laberinto burocrático terrible, ha sido un cambio tremendo. Luego muchas comunidades autónomas no han colaborado nada y la gente de rentas mínimas que pasaba ahí debía ser algo complementario y colaborativo, y hay algunas que no han colaborado nada y han dejado a muchas familias pues, en el limbo burocrático que hemos tenido que ir con los servicios sociales como bomberos a atender a personas que no estaban siendo atendidas por ningún otro sistema, con ayudas económicas desde los ayuntamientos, desde los servicios sociales, y aún seguimos así. Y esto a mí me gusta ponerlo sobre la mesa porque eso es como una foto fija de que los servicios sociales muchas veces somos ese coche escoba de lo que no cubren otros sistemas, ¿no? Y como ya no tenemos bastante con lo nuestro, además tenemos que ir atendiendo aquello que no atienden otros sistemas, porque al final para muchas personas los servicios sociales de su ayuntamiento son su último refugio y somos los que le vemos la cara a la gente y no otros. Bueno, pues esto va por las trabajadoras sociales de muchos centros de servicios sociales que están sufriendo todos los días esta situación. Y luego, políticas de inclusión en general vinculadas también a la inserción laboral y el empleo, y la parte un poco así proactiva, ¿no? Activa de la promoción del empleo, la accesibilidad universal. También hay fondos para esto, la atención integral a la violencia machista para que cumpla un poco los estándares internacionales y se facilite el acceso en cualquiera de las circunstancias. Y bueno, hoy que es el 25N yo creo que merece la pena mencionarlo y bueno, pues dedicar también esta charla a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia y a todas las que han muerto a causa de la violencia machista. Yo creo que hay que tener una mención por ellas hoy especial y que bueno, que figura, como veis, como una reforma del cambio de modelo por el que también se va a apostar, no tanto de servicios sociales porque es una política transversal, pero sí que está ahí desde el ámbito de lo social. Y luego esa reforma también que incluye a migraciones de la atención humanitaria, que tiene que ver con todo el modelo de acogida. Y también tiene que ver con la atención a los niños y niñas adolescentes migrantes no acompañados, lo que antes se llamaba MENA, pero que ahora se llama NANDA, porque el término MENA era un término que etiquetaba y que era discriminador en sí mismo y ya no se utiliza. Bueno, pues por ellos también, por esos niños y niñas que están en nuestro sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, también hay que hacer algunas reformas que también están en la agenda pública todos los días, también en el Congreso se habla de ellos. Así que este cambio de modelo tendría todos estos elementos que, si queréis, pues podemos hablar de alguno de ellos más en profundidad, pero en principio creo que ya he cumplido el tiempo con creces y entonces no quiero alargarme más. Muchas gracias a todos y a todas y espero que os haya gustado cómo he enfocado los retos que tenemos en el ámbito social y en concreto en servicios sociales.
Bueno, primero que todo, en nombre del Foro de Integración Social y del Centro Asturiano mismo, pues unirnos al sentimiento y al recuerdo y emocionado a las víctimas de violencia machista, que hoy es la jornada en que se está conmemorando y que tantas manifestaciones está teniendo, al menos aquí en Madrid, pero estoy seguro que en todo el territorio del Estado. Así que nos unimos a eso en primer lugar. Si os parece, vamos a dar prioridad a los que estén conectados, no os importa, ¿no? Para ver si conseguimos a ver si alguno que esté conectado quiere hacer alguna pregunta. Tenemos media horita como máximo para pasarnos mucho. ¿Me oye? Sí. Sí. Preséntate. Soy Hilario, soy viejo, vivo con mi Don mujer. Hilario Alonso Sáenz Bravo. Vivo con mi mujer, que también es menos vieja que yo, pero ya tiene su edad. Tengo una incapacidad importante y mi mujer también tiene otra incapacidad, aunque menor que la mía. Estoy en curso en la ley de dependencia, tengo el segundo grado, pero no le uso. Espero que hagáis o que haga quien corresponda una ley marco buena y que yo pueda usar mi segundo grado. ¿Que por qué no uso mi segundo grado? Pues muy sencillo, porque me piden dinero. Me piden dinero en base a mi pensión. Me pide dinero además el ayuntamiento, que me da un servicio a domicilio, que no sé cuál es porque no lo uso, me lo da a través de una de las empresas que están concertadas con el ayuntamiento. Entonces, la asistenta que tenemos, que es a su vez cuidadora, me da un servicio probablemente superior al del ayuntamiento y me cobra bastante menos de lo que me cobra el ayuntamiento. ¿Por qué en la ley de dependencia a las personas que entendéis o que entienden que económicamente estamos mejor les cobráis y además viene personal que es un personal ambulante, no viene un personal fijo? Nosotros no tenemos un personal fijo. Aquí viene mañana una señora y a la semana que viene otra. Además, no son profesionales, son personas, pues con algunas con más necesidad que yo, seguramente, y están trabajando en lo que pueden. Generalmente en servicios domésticos. Y yo no quiero esa ley de dependencia. A mí esa ley de dependencia no me interesa. Me interesa la ley nueva que tú dices que vais a hacer, la ley marco. Esta ley marco espero que sea mejor. Y además hay un problema que el gobierno no controla y que las comunidades autónomas tampoco. Los ayuntamientos hacen de su capa un sayo. Funcionan como les da la gana. Y además las comunidades autónomas no funcionan igual, todas. Unas comunidades tienen unos criterios y otras comunidades tienen otros criterios distintos. Es decir, la disparidad es grande y estoy seguro que tú de eso sabes infinitamente más que yo. Yo solo sé lo que he vivido desde el año 2017. Ahora he recurrido, me están revisando mi caso, ha venido una valoradora aquí y bueno, la valoradora me ha dicho que sí, que probablemente me va a atender, pero eso no depende de la valoradora, como tú ya sabes. En fin, que yo espero que la ley nueva la hagáis antes de que yo me muera, porque tengo los días muy contados. Nada más. Gracias. Hilario. ¿Prefieres contestar uno o...? Bueno, sí, si quieres, a ver, Hilario, a ver, sobre la dependencia, está ya la ley de la dependencia, lo que tiene es que cumplirse más. Sí que es verdad que
el problema que hay con la ley de dependencia tiene que ver, algunas cosas las has apuntado, yo he ido un poquito deprisa, con la lista de espera que hay, que en algunas comunidades autónomas pues tardan mucho, que no hay plazas de emergencia y eso lo estamos sufriendo en servicios sociales. El otro día mismo me llamaba la trabajadora social de un hospital y me decía: este señor le vamos a dar el alta y quiere una plaza de residencia urgente. Eso no existe en la dependencia, no atienden la urgencia y es terrible la situación que se nos da a los ayuntamientos. No pueden estar pagando una plaza de urgencia un año hasta que de residencia con ayuda de emergencia social, porque no tienen dinero para eso. Es competencia de la comunidad autónoma y no tiene plazas de emergencia. Luego, otra cuestión que tú dices, y creo que has apuntado y creo que es uno de los puntos clave que hemos debatido mucho, es el tema del copago. Cuando yo digo que tenemos que tener un sistema universal, voy a poner un ejemplo. Si tú vas y estás hospitalizado, puedes estar un mes, un día, un año, lo que sea, no te van a cobrar nunca nada por estar hospitalizado. Sin embargo, en servicios sociales sí existe un copago, sobre todo vinculado a la dependencia. Un copago que está catalogado por alguna experta que ha hecho estudios en esto como un copago abusivo o un repago. Si el sistema fuese universal, probablemente, bueno, pues este copago debería reducirse mucho o incluso eliminarse. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Lo has comentado bien, que las personas que tienen una pensión muy bajita no van a pagar nada, pero las personas que tienen una pensión media o alta sí se les pide que copaguen algo. Y luego hay otro problema, y es también que no lo he comentado, pero que ahora está ahí también, la mala situación que tienen las personas que se dedican a los cuidados, a nivel laboral hablo. Las auxiliares de ayuda a domicilio, auxiliares de residencias, las personas que se dedican a esto, en su gran mayoría son mujeres y tienen unas condiciones laborales malísimas, malísimas, y esto tampoco es visible. Ahora mismo, y mira, me alegro que hayas sacado el tema, están acampadas en la puerta del Ministerio de Trabajo, porque están reclamando sus condiciones laborales, que son terribles, y no se les reconoce, y no salen en los medios de comunicación, salen todos los colectivos y ellas son absolutamente invisibles. Así que también quería esta oportunidad para hablar de ellas, ¿no? Y es otra cuestión de las que se apunta como un reto, ¿no? Yo creo que debería cubrirse desde la dependencia estas necesidades de atención en el domicilio, que son las de las que tú hablas, y deberían atenderse con un no copago o con una rebaja del copago. El copago, también lo has dicho tú muy bien, lo marca cada comunidad autónoma. Hay un Real Decreto, pero luego hay diferencias. Y si es una ayuda a domicilio municipal, la marca cada ayuntamiento. Yo he hablado de las desigualdades y de que la necesidad de una ley marco tiene que ver con ordenar todo esto. Cada ayuntamiento, ya no hablo de una comunidad autónoma sea diferente a otra, es que cada ayuntamiento puede ser diferente a otro. Depende de tu código postal, así tienes unos derechos o tienes otros. Se miden las cosas con unos criterios o con otras, o existen o no existen unos servicios. Y esos servicios muchas veces afectan y tocan los derechos fundamentales. No estamos hablando de cualquier cosita, estamos hablando de derechos fundamentales. Los servicios sociales muchas veces están tocando derechos fundamentales de la gente. En este caso tú me dices que tenéis discapacidad, tu mujer y tú, y que habéis decidido que no sois atendidos porque os tienen un copago abusivo y además, bueno, pues depende de dónde vayáis a vivir, pues hay unos criterios diferentes. Tú has tenido mala suerte, seguro, ¿no? Entonces es un poco esto de lo que estamos hablando, de la situación que yo he descrito. Es verdad que no va a haber una nueva ley de dependencia, lo que va a haber es un mayor refuerzo económico para su desarrollo, que es lo que es necesario, y la nueva ley de servicios sociales de la que hablo englobaría, entre otras cosas, a la dependencia, pero no solo. No sé si Ricardo... Y nada, como yo no hablo más, solo quiero decir una cosa. A mí me cobraban 600 euros al mes. Sí. Para que tengas una idea. Abusivo, sí, a mí me parece que eso es abusivo.
a mí la persona que viene a asistirnos me cobra menos. Hay meses que no llega a 500 euros, pero ellos me cobraban 630. Yo les proponía que me lo pagaran a mí y yo lo justificaba, porque la persona que viene yo la tengo asegurada, ¿vale? Pero estos señores decían que no, que tenía que ser a una de las empresas que tienen concertadas con el ayuntamiento. Y yo no, ya no digo más, ¿vale? Bueno, oye, Hilario, esta señora es compañera de fatigas de Patro, aunque más joven, y con lo mal que tú te llevabas con Patro, te ha contestado muy bien, ¿eh? Yo me llevaba fenomenalmente con Patro, como tú sabes muy bien. Bueno, pasamos a otra pregunta. Gracias, Hilario, gracias. A vosotros. ¿Alguien más desde fuera del salón quiere preguntar? Bueno, pues por aquí damos la palabra. Aquí. Hola, ¿se me oye? Sí, sí. Sí. Ah, vale, nada. A ver, yo también a lo primero tuve la pensión cuando fui mayor de edad, pero se ve que se juntó con lo de la ley de dependencia y de repente la tuve que devolver y luego se ve que se me asignó otra prestación y lo que yo me quería decir, que a veces de repente si se junta la de discapacidad y la de dependencia, que a ver, porque de repente hubo que devolverla toda y claro, en ese momento a veces no tienes nada, a ver por qué a ciertas cosas hay que devolver, porque cuando yo cobré la de discapacidad tampoco nos dijeron que luego había que devolver la de la dependencia, ¿no? No sé si me he explicado bien. ¿Quién eres el que preguntas? Soy Ezequiel, que me he incorporado ya a la charla. Sí, sí, muy bien. Vale, no sé si se me ha No sé si entendido has o no. entendido la pregunta. Es que como no sé exactamente de qué habla, me imagino que tendrían incompatibilidad, ¿no? Las dos prestaciones. Sí, yo veo por ahí. Eso es lo que va a decir, Sí. la incompatibilidad de las prestaciones. Sí, eso tiene que ver con la incompatibilidad. Cuando se aprobó la ley de dependencia y había un régimen de compatibilidad y luego además hubo un decreto en 2012, cuando los recortes, que yo he hablado de esa etapa de recortes, se hicieron Viernes negros. Eso es, que se aprobaba y se aprobó un decreto en 2012 que todavía lo que hizo fue hacer más incompatibles a algunas prestaciones, con lo cual si elegías una prestación no podías elegir otra. Y te pongo un ejemplo, hubo gente que si elegía por ejemplo cuidador familiar no podía ir a un centro, era incompatible, cuando todos sabemos que bueno, pues una persona con discapacidad necesita ir a un centro y también que haya una persona en casa. Nos contaba una madre de un niño con discapacidad, pues como que ella dedicaba prácticamente sus 24 horas del día a cuidados y que necesitaba también pues llevarle a un centro, y cuando esas cosas eran incompatibles pues lo sufrieron muchísimo, y eso fue a consecuencia de los recortes, porque claro, lo que hacían era no pagar, igual que se quitó lo de la seguridad social de las personas cuidadoras, la cotización que la pusimos nosotros en marcha en 2020, en 2019 otra vez, y fue fruto de los recortes. Me imagino que es eso de lo que estás hablando. Sí, por el año que haya sido lo podremos saber. Claro, porque así con esos datos que me has dado tan generales... ¿En qué año te ocurrió, Ezequiel? No sé si me escucha. A ver, pues ahora estamos en el 21, pues claro, yo cuando cumplí los 18 años, no sé si sería, pues no sé si en el 14 o 15, la verdad que no me acuerdo, pero sí, ellos también es verdad que me suena, que claro, mi madre en aquello entonces trabajaba, y es que lo comentaba, que ella decía que no iba a dejar de trabajar para lo de cuidadora, pero es verdad que también sé que a mucha gente le pasó, dejaron de trabajar, le cogieron ese seguro, y la verdad es que eso sí me suena, pero claro, yo sé que ya fue hace años, pero el caso es que creo que también yo tengo otra amiga en silla de ruedas, y a ella también la verdad que le pasó igual, que tuvo que devolver bastante, que nos pasó a bastante gente, no solo a mí. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. Por aquí, por el salón, ¿hay alguna pregunta? Te voy a pedir una cosilla, Ricardo. Sí,
cosa que te quiero, bueno, aparte de, como decía, bueno, luego agradecer los agradecimientos y tal, porque la verdad es que da gusto ahorita hablar de este tema. Está muy bien. Me sorprende varias cosas, ¿no? Que aunque los servicios sociales es una cosa que la que estamos habituados a oír y a hablar y a tertuliar, bueno, ¿no? Pues, y a oír quejas y a dar quejas, ¿no? Me sorprende esto que comentas de unas características básicas que también ha dicho Ricardo, ¿no? Que es, primero, que es una cosa que está invisibilizada, casi camuflada, por lo que sea, ¿no? Yo creo que es porque es poco cuantitativa, porque hace falta medirla con muchos valores para que al final digas, pues esto está globalmente bien o globalmente mal, o tiene... No puedes decir, oye, pues he hecho 2.000 médicos a la calle, pues esos 2.000 médicos son 2.000 médicos contados uno a uno, ¿no? Pero a la hora de ir poniendo medios, recursos, materiales y personales, es complicado de cuantificar, ¿no? Y luego también que falta, o sea, a ver si se me entiende, un liderazgo, ¿no? Que digas tú, esta es la figura a la que quejarse, ¿no? Igual que está difuminada la contabilidad, está difuminada la responsabilidad. Pero bueno, yo lo que iba es que quería preguntarte una cosilla, porque esto de servicios sociales tiene dos cosas, ¿no? Tiene varios modelos que se solapan. Y es, por un lado, el modelo positivo en ayuda, ¿no? Que es lo que hablábamos de las asociaciones, que echan una mano desde un punto de vista del asociacionismo vecinal o grupal o lo que sea, ¿no? Y que parece que es una ayuda, pero lo que da a entender es un fracaso del sistema. Me refiero, en el momento que tiene que ser gente de una forma prácticamente altruista y casi heroica, la que tiene que dar una ayuda a una cosa que es universal del Estado, ¿no? Y lo segundo, que va al hilo de lo que comentaba antes Hilario, ¿no? Que es en el momento que eso se atomiza y que queda a manos de entidades locales o autonómicas o provinciales o yo que sé, mancomunadas, pues al final eso acaba en colaboraciones público-privadas, que lo que acaban siendo, pues eso, pues es la persona que llega a casa que no es profesional, no profesional me refiero que haga trabajo mal, sino que no está profesionalizada, que no tiene una formación tal, o bueno, o lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de la medicación de las residencias, que no es una medicación de verdad, sino que es un médico que se turna una vez cada 3 días en una residencia, ¿no? Entonces, al final esos dos modelos, el asociacionismo y el público-privado, que se mezclan dentro de toda la red nuestra, ¿no? Y entonces yo creo que eso es, no sé, ¿cómo convive eso con el sistema, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es otro de los temas que traen cola, que has hecho una pregunta muy, muy buena en ese sentido, porque yo sí que lo único que he dicho es que apostamos por un sistema público, pero es verdad que el sistema de servicios sociales tiene varios actores, que son el tercer sector, las empresas privadas, las familias, el voluntariado y los servicios públicos, vamos a decirlo así, ¿no? Es verdad que cuando me dices esa falta de visibilización tiene que ver con que he dicho que son servicios muy municipalizados, por tanto lo que pasa aquí no pasa en el pueblo de al lado o en el distrito de aquí, no pasa en el distrito de al lado, y es difícil tener una visión de conjunto como se tiene en el sistema sanitario, o que depende de la comunidad todo el mundo, o en el educativo, ¿no? En el educativo no se contrata a los ayuntamientos, a los profesores o a los médicos, y sí se hace con los servicios sociales, por eso es más difícil tener una visión de conjunto, ni homogénea tampoco, somos muy heterogéneos. Y luego el tercer sector, yo creo que siendo parte integrante, ¿no? Imaginemos un partido de fútbol, ¿no? Pues es uno de los jugadores. Es verdad que yo defiendo y es que lo creo, que los servicios sociales y los derechos son responsabilidad del Estado y que el tercer sector es el que colabora y tiene dos formas de colaborar, una que es a través de, y como está haciendo, como la prestación de servicios, es decir, hay administración que contrata a un tercer sector que está prestando un servicio, Cruz Roja o cualquier otro, y luego hay un tercer sector que es reivindicativo, que se articula rápidamente para dar respuesta a una necesidad social que la administración no está teniendo capacidad de responder. Y de ahí la idea esa de fracaso que tú decías, ¿no? Lo que tendría que ocurrir es que eso lo tiene que absorber luego la administración. Es verdad que serviría para hacer una respuesta rápida en el momento en que no se está cubriendo esa necesidad, pero el problema es que muchas veces eso se cronifica
y que no se haga responsable quien tiene que ser, que es el Estado, con sus distintas formas. Y se habla de la importancia de articular, y bueno, ahí en esto de lo que he hablado yo, en el plan de resiliencia y todo esto, se habla mucho de esa necesidad de articular conciertos sociales y de tener en cuenta más, por ejemplo, los sistemas de cooperativas que operen en el territorio que a grandes empresas. Parte de lo que hemos hablado de las auxiliares de ayuda a domicilio, de cuidados, todo eso, están contratadas por grandes empresas que son empresas del sector, que son monopolios enormes y que ellos a lo mejor ganan mucho dinero, pero a la hora de ponerle el sueldo a las auxiliares ellas cobran muy poco. Ese señor decía que me cobraban 600, a lo mejor ellas están cobrando menos que la que va a su casa ahora y le paga menos, ¿no? Pero, o sea, que ahí hay un montón de cuestiones que habría que también desenredar un poco. Y sí que lo que pretende esta ley marco también es ver cómo se articula. Yo cuando hablo de poner orden tiene que ver también con eso. ¿Qué papel tiene cada uno? ¿Qué prestaciones? ¿Qué competencias? No solo en los niveles de la administración, sino cómo es esa colaboración que tiene que prestar el tercer sector en régimen de concierto, ¿no? Y demás. Ahí ese sistema está, por eso digo yo, muy candente en la agenda pública y se requiere que el nuevo modelo del que hablo tenga en cuenta esto. Ya lo están haciendo muchas comunidades autónomas en sus leyes, por ejemplo Valencia lo está ordenando, le está costando mucho pero lo está haciendo muy bien, aprovechando su ley casi de cuarta generación. Es un modelo a seguir en este sentido. Y al hilo de lo que decíamos de lo de la visibilización, también es importante que la ciudadanía lo visualice y lo identifique, ¿no? O sea, cuando tú dices es que los servicios sociales están en un grado u otro de desarrollo dependiendo del código postal, que es una verdad imposible de negar, es importante que la gente que está en ese código postal se dé cuenta que está recibiendo esos servicios y que los valore. O sea, y que eso se note a la hora de la decisión ciudadana, ¿no? De optar por opciones que ya no hablo de ideología ni nada, sino estoy hablando de opciones que apuesten por esos servicios sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, creo que por ejemplo en este caso, corrígeme si me equivoco, por ejemplo el País Vasco es una referencia en ese sentido, ¿no? Entonces, y se ve que la ciudadanía se siente orgullosa de contribuir desde una opción más conservadora, más progresista, pero de contribuir a ese incremento, a estar a la cabeza de la aportación de servicios sociales en el Estado, ¿no? Entonces, esa es la parte que si se cuantificase, se podría también sacar pecho y fuese reflejado luego a la hora de venderlo a la ciudadanía, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que muchos políticos no saben sacar de partido a los servicios sociales, que hacer política por servicios sociales es, vamos, se les puede sacar muchísimo partido porque al final son los problemas de la gente. Lo ha dicho bien Ricardo antes, no son servicios para pobres, no son servicios para... Todo el mundo podemos tener una situación de vulnerabilidad, son servicios para toda la ciudadanía y son servicios con los que se puede hacer política. Y hablo de política con palabras mayores, no de partidismos. Se puede hacer política y la gente lo entiende perfectamente. La gente tiene un padre o una madre en situación de dependencia, se queda en desempleo, la gente tiene problemas y lo entiende perfectamente. Hay que hacer ver que los servicios sociales no son solo para personas que están en extrema pobreza o en una situación que puede ser para cualquiera, pero es verdad que también tienen que ser reforzados para que lleguen a todo el mundo. Porque al final, cuando hay poco presupuesto, nos quedamos con los casos que están peor. Y eso también al final es un círculo vicioso. Claro, si me permitís con su pequeño turno. Allí también hay una compañera que claro. Yo, es que si no digo algo, me voy a quedar contento. No, bueno, parte de lo que había tenido intención de comentar, se ha comentado ya eso, no insisto en ello, pero a mí me produce muchísima desazón la parte de servicios que está gestionada, y ya empezamos ya con las comillas, por las mal llamadas ONGs. Porque si están subvencionadas por el gobierno, señor mío, pues tendrán que ser OGs, digo yo. Esa es una parte que me parece que es bastante interesante en cuanto a, o sea, bastante importante, bastante llamativa, en cuanto a que se montan muchos chiringuitos. Aquí están los míos y yo aquí me lo organizo todo
y mantengo mi ONG, mi parcelita y mangoneo lo que me da la gana. Yo creo que eso es una realidad que muchas veces es difícil de ver desde arriba, pero que sería importante que la nueva ley profundice en que eso pase lo menos posible. Y desde luego, bueno, es que yo de todas maneras sería partidario de hacerlo público 100%, pero bueno, me imagino que eso es un paso complicado y es muy difícil, pero si tienes que derivar y privatizar y cosas de esas, que por lo menos sea con un criterio y con una calidad conocida y controlada. Y luego, y esto ya es otra campaña mía personal, Ana, me consta y sé que en la nomenclatura oficial habla de personas con discapacidad. Sin embargo, hay algunos que tenemos un poco la voluntad de reconducir esa nomenclatura y hablar de personas con diversidad funcional, porque entendemos, esto es un añadido ya por compartir, que entendemos que la diversidad funcional significa que tú lees en tinta y yo leo en braille, pero los dos leemos. Si tengo el libro en braille y si tienes el libro en tinta. Es decir, al final yo tendré discapacidad en mayor o menor medida según estén o no resueltas las necesidades que significa la ausencia de visión. Pero si tengo mis recursos y tengo mis libros en braille, pues no tengo ninguna discapacidad para leerlos. En ese sentido, lo que nos gusta resaltar es lo que nos parece una nomenclatura mucho más aséptica y menos negativa, en vez de resaltar persona con discapacidad, donde estás poniendo de relieve ya la carencia. Lo importante no es si tengo una carencia, sino si consigo vencerla y cómo la venzo, cómo funciona. Y entonces defendemos la nomenclatura de diversidad funcional. Sé que me consta que no está todavía en el cuerpo legal, pero bueno, me gusta compartirlo contigo y con el resto de oyentes para que les vaya sonando, porque luego lo dices por ahí, dicen, eso de diversidad funcional es que suena muy mal. No, si se entiende lo que se quiere decir, no tiene por qué sonar mal. Y tampoco se trata de esconder ni la ceguera, ni la discapacidad del tipo que sea. Simplemente se trata de poner en evidencia que hay algo que es importante, que es transversal y que significa que al final, de una manera u otra, funciona un poco distinto que la mayoría, pero distinto. Es mucho más importante resaltar solamente que se es diferente, no que se es menos que. Y bueno, ya no me enrollo más. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo en este caso decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es verdad que en mi época del ministerio recuerdo que CERMI estaba totalmente de acuerdo con la denominación de persona con discapacidad, porque la explicación que nos daban era que como la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, querían no como desviarse mucho de esa cuestión para tener como más identificado, ¿no?, el tema. Pero también admitían lo que has comentado, porque fue uno de los temas que hablamos en su momento. Hay muchas compañeras que hablan de eso de diversidad funcional y también está admitido, quiero decir que no, yo he leído muchos artículos donde pone eso, donde pone diversidad funcional y todos entendemos lo que quiere decir, y quizás sea un término más adecuado, como yo lo comparto contigo. Un detallito, a mí me dijo una persona en el CERMI que diversidad funcional no, porque es que eso es que ahí cabe todo. Sí. Y añadió, y tocamos a ellos. Bueno, indica una necesidad especial importante y eso es quizá lo fundamental, ¿no? Pero bueno... Incluso caben los zurdos, y había un zurdo delante. Mira, yo soy zurda. No te quieren, los de CERMI no te quieren. Un pequeño turno, pero muy corto. En una sola pregunta voy a meter 3 notas a modo de reflexiones que tú comentes, pero quiero decir, no se trata aquí de pedirte receta, ¿no? Bueno, primero el tema de la ley marco. El tema de la ley marco es un tema, por una parte, muy antiguo en su debate, ya desde hace 40 años. Desde la LOAPA. Y bueno, yo lo que creo, yo no digo que no tuviera unas virtudes importantes la ley marco, pero lo que creo es que en este momento no tiene salida parlamentaria. En este momento, al menos en esta legislatura, y dudo que en la próxima. Porque el soporte del voto
de los partidos nacionalistas / independentistas no va a apoyarlo. Y claro, incluso habrá personas en el ámbito de Unidas Podemos y tal que también tengan sus dudas sobre esa cuestión. Me refiero porque incide un poco en lo que puede ser el concepto de plurinacionalidad del Estado, ¿no? Entonces yo creo, lo he discutido con los de la Asociación de Directores y Gerentes y con otra gente, pero yo creo que no tiene salida. Yo creo que hay que buscar un plan B, y que el plan B debiera venir por un pacto estatal de derechos sociales y servicios sociales o de derechos sociales y por el sistema público de servicios sociales, que pudiera recoger un marco de referencia no normativo, pero sí de compromiso político, y que eso sirviera como base para las legislaciones territoriales, ¿no? Por supuesto, donde está también el tema municipal, que como no haya financiación municipal, entramos en lo que decía Alfonso, es que no tiene liderazgo el sistema, porque no tiene refuerzo económico, no tiene refuerzo político y no tiene refuerzo legislativo, y entonces, claro, es muy difícil mantener un liderazgo en esas condiciones, ¿no? Bueno, esa es mi duda, que yo, no es que me disgustara la ley marco, pero me parece que sería más claro el camino de un pacto político. Pacto similar al Pacto de Toledo como pacto, pero no en su formato, porque el Pacto de Toledo se refiere a pensiones, que es de ámbito estatal. La segunda cuestión, ¿por qué se quiere separar tanto tendenciosamente la discapacidad o la diversidad funcional? Pero en este caso digo la discapacidad porque se refiere a entidades con esa nomenclatura, y de dependencia de los servicios sociales como tales. Hay una cierta tendencia a eso y me preocupa, y pienso que quizá ocurre porque en dependencia y en discapacidad hay negocio, más facilidad para el negocio, y también para una intervención del tercer sector mucho más descomunal que en otros ámbitos, sobre todo en la discapacidad en este caso. Entonces, no sé cómo has percibido todo ese problema en estos debates que habéis tenido en el PSOE, tanto de Madrid como estatal. Y termino. El tema del ingreso mínimo vital, que lamentablemente es un bonito proyecto, pero que está teniendo un desarrollo muy complicado, como tú has señalado, también está llevando a que esté creciendo la iniciativa, la propuesta sobre renta básica universal. Renta básica universal que no existe en ningún país de Europa, pero que evidentemente sí que es una demanda reciente de muchos colectivos, de muchos sectores. Acaba de celebrarse la semana pasada en Oviedo el 20 Simposium en España de la renta básica universal, que es un tema que está ahí sobre el tapete. Y no sé si este tema se ha tocado algo también en vuestros debates, que me parece importante, aunque sé que es un tema todavía con mucho recorrido. Bueno, pues te comento. Sobre la ley marco, lo que has comentado ha sido el gran escollo de estos últimos 40 años, por eso no hay una ley marco. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que una opción, un plan B sería como otro plan concertado moderno, ¿no? Porque si hay algo que está claro es que el plan concertado se ha quedado obsoleto, pero que la opción era el plan concertado o nada. Entonces, sustituirlo por un pacto estatal estaría bien y seguir caminando en el marco de intentar tener una ley, ¿no? Por si se puede aprobar en otro momento. Yo creo que, bueno, pues sí, es un camino. Es un camino. Yo siempre apuesto a la mayor, que es una ley, ¿no? Pero entiendo que no es nada fácil. Sería fácil si hubiese mucho dinero de los fondos para eso. A lo mejor entonces podría salir como en su momento salió la ley de dependencia, porque había dinero. Aunque con el voto en contra de los radicales. Pero salió adelante. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, si no hay ley, pues se puede hacer un pacto, ¿por qué no? Y luego, en cuanto al tema que has comentado de separar, yo tampoco lo entiendo, es una discusión que tengo con todo el mundo, porque sacan los servicios sociales por un lado y la dependencia por otro. Estamos hartas de decir que
que la dependencia es una parte de los servicios sociales y que forma parte del cuarto pilar. Y siguen hablando de dependencia por un lado y servicios sociales por otro. También es porque tiene una ley estatal y los servicios sociales no la tienen. Y a lo mejor desde el punto de vista estatal de lo único que se puede hablar es de la dependencia, porque se entiende que como se regula por ley tienen alguna competencia más el Estado en eso. También es verdad que la parte de la dependencia es la parte del negocio de las empresas privadas en los servicios sociales y la parte de exclusión es la parte de las ONGs, los bancos de alimentos y la beneficencia. Entonces eso no es negocio, por eso se lo dan a las ONGs o a nadie. También habría que indagar un poco por ahí, yo estoy de acuerdo contigo que puede tener que ver con eso, con que, bueno, pues donde se puede copagar. De hecho, cuando se habla muchas veces de coordinación sociosanitaria, se está hablando de privatizar en un subsistema una parte sanitaria y otra parte de los servicios sociales que son la dependencia. Yo siempre lo he dicho, no sé si me has oído contarlo alguna vez, pero no es algo de ahora, es algo que viene de lejos. Y luego, sobre el ingreso mínimo vital, no ha habido debate de la renta básica. Yo creo que lo que hay es un debate ahora mismo de mejorar el ingreso mínimo vital, reforzar toda la parte de las prestaciones para la pobreza infantil, para paliar la pobreza infantil, ir poniendo complementos y suplementos que mejoren mucho más ese ingreso mínimo y que las rentas mínimas de las comunidades autónomas sean complementarias, pero no se habla de una renta básica. Yo personalmente defiendo una renta básica universal, creo que sería lo ideal. Es verdad que a lo mejor pues, puede ser un primer paso el ingreso mínimo vital hacia ese camino, pero bueno, habría que articular todo lo que son las pensiones no contributivas y todas las prestaciones económicas que hay por los servicios sociales por un lado, por la seguridad social por otro, por empleo por otro, y juntarlas y hacer un sistema de garantía de rentas como una renta básica adecuada. Yo creo que ese es un paso que no está cerca, le pasa lo que a la ley, que le queda un poco, pero que sería a lo mejor nuestro horizonte, ¿no? Nuestro horizonte futuro. Bueno, lo que está claro, muchas gracias Ana, lo que está claro es que tenemos mucho trabajo por delante. Sí, muchos retos, vamos a decirlo así. De militancia y de empujar de muchos a retos. la política, etc. Bueno, si nos hacen falta varios gobiernos. Bueno, pues nada, despedimos a Ana con un aplauso, ¿no? Antes de terminar un poco, pues, en nombre del centro, pues, Ana, agradecerte tu presencia aquí, agradecer a Ricardo que nos traiga estas figuras de calidad, que la verdad es que se aportan y que da gusto ir a hablar de la gente que sabe de su tema. Y bueno, esto de presentarte como estrella mundial, no, claro que no ha defraudado, ¿no? Igual es un poco frívolo, pero no ha defraudado. Yo he empezado con la globalización así, por eso, hablando del desastre nuclear y ya con eso ya... Habría que estar a la altura. Bueno, podemos desconectar ya, ¿no? Sí, vamos.